Alexandre Asakov, el investigador de los fenómenos mediúnicos. Él dijo: no existe mejor empleo de la vida que tratar de probar la naturaleza trascendente de la existencia humana. Entre los científicos grandes que se hicieron célebres en la investigación y análisis de los fenómenos espíritas en el siglo XIX se destaca la respetable figura de Alexander Asakov, médico, doctor en filosofía, periodista, editor e investigador de los fenómenos espíritas, y también un gran diplomático y consejero de Estado en la corte del zar Alejandro III de Rusia. Alexandre Nikolaevich Asakov nace el 27 de mayo de 1832, fecha datada en el calendario juliano utilizado por entonces en el Imperio ruso. Repievka se llama el pueblito donde nace al sureste de Moscú, en Rusia. Miembro de una familia noble y culturalmente muy importante, su tío fue Sergei Asakov, escritor de obras como Un caballero ruso o La flor escarlata. Entre los 10-12 años inicia sus estudios en el prestigioso Liceo Imperial de San Petersburgo, donde solo pueden estudiar los hijos de la nobleza rusa. Parece ser que allí permanece hasta 1851, más o menos con 19 años, y cuando termina de estudiar se une al Ministerio Imperial Ruso del Interior. En 1858, el gobernador de la provincia de Nizhny Novgorod le ofrece un puesto en la Oficina de Propiedades del Estado del gobierno local como asesor de su división económica. Entre los años 1868 y 1878 trabaja como miembro en la Cancillería de Su Majestad Imperial y se retira como consejero de Estado, por lo que tiene derecho a que le llamen Su Excelencia. Sabemos que contrae matrimonio con Sophie, pero desconocemos si ha tenido descendencia. Pero a Alexander Asakov no le conocemos por su trabajo en la Rusia imperial, sino por ser un científico e investigador que popularizó el espiritismo en Rusia. En 1881, el escritor espiritista norteamericano Hudson Tankl dice de él: tenemos espiritistas nobles y devotos en Rusia, pero ninguno puede superar a Asakov, que ha considerado carentes de valor el rango y la posición social y, sin pensárselo dos veces, ha sacrificado su salud, sintiéndose más que recompensado si la causa que ama prospera y confiere a todos la alegría hallada por él. Comenzamos hablando de su interés por el espiritismo, que se despierta con las obras de Emanuel Swedenborg, porque al año siguiente de su salida del Liceo Imperial, en 1852, cuando contaba tan solo con 20 años, escribe su primer libro en francés sobre Swedenborg, titulado Una exposición metódica del sentido espiritual del Apocalipsis, según el Apocalipsis revelado. En 1854 lee Revelaciones de la naturaleza divina del norteamericano Andrew Jason Davis, donde encuentra nuevas aspiraciones y reconoce un mundo espiritual del cual ya no tenía duda. Se sabe que comienza a traducir al ruso obras de estos autores y que fue el traductor de la codificación de Allan Kardec al idioma soviético. La admiración que tiene por Swedenborg hace que estudie hebreo y latín para asimilar mejor su obra y complementa estos estudios con filosofía y religión. Después de interesarse por los fenómenos psíquicos, se matricula como oyente en la Facultad de Medicina de Moscú en 1855 para adquirir conocimientos sobre fisiología y psicología humana, y amplía su cultura estudiando física, química y matemáticas. También fortalece sus conocimientos sobre el magnetismo y el espiritismo, buscando y leyendo libros como los del notable magnetizador francés Louis Alphonse Carrenet
a quien incluso llegó a visitar en París en 1861. Pues bien, ¿han oído hablar de la telequinesis? Fue el propio Asákov quien acuña el término. Curioso, ¿verdad? Fue también profesor en Leipzig, Alemania, siendo en 1874 un consagrado investigador de los fenómenos paranormales. Y en esta ciudad funda el periódico Psychische Studien, que edita durante muchos años y que llega a ser considerada una de las mejores revistas sobre espiritismo. Unos años más tarde, en 1881, patrocina la fundación y dirige el semanario Rebus, primera publicación de una revista de fenómenos psíquicos en el Imperio ruso. En mayo de 1875, Dmitri Mendeleev, químico ruso que realizó la primera tabla periódica, propone crear una comisión en la Universidad de San Petersburgo para estudiar las prácticas espiritistas en el entorno privado, así como entre determinados científicos. Los hombres que se eligen para esta comisión son la mayoría académicos de bajo nivel o asistentes de laboratorio que trabajaban en la universidad. Todos sin experiencia y ninguno espiritista se decide pedir ayuda, así que son invitados, aparte de Alexander Asákov, el químico Alexander Bullerov y el zoólogo Nikolai Wagner. Es el propio Asákov el encargado de buscar a los médiums, así que pone anuncios en la ciudad sin éxito alguno, por lo que tuvo que recurrir a medios profesionales pagados por él. Comienzan las investigaciones con los médiums hermanos Petty y Madame Claire, sin mucho éxito en cuestión de fenómenos. Necesitaba mejores médiums, por lo que pide un aplazamiento, ya que necesita tiempo si quiere hacer las 40 sesiones previstas en un inicio. Pero los miembros de la comisión no están por la labor, generando tirantez entre los espíritas y la comisión. Mendeleev no pone las cosas fáciles. Sabemos que incluso en una sesión encendió una cerilla cuando se estaba intentando materializar. Todo es un despropósito. Pide que las anotaciones sean realizadas por los espiritistas y la comisión rechaza esa tarea. Mendeleev quiere utilizar instrumentos desde el inicio y los espiritistas opinan que era mejor primero observar y finalmente trabajar con los instrumentos científicos. Por todo ello, a principios de marzo de 1876 se suspende la comisión y los experimentos finalizan, pero no la polémica. Las actas de las sesiones son publicadas por Mendeleev en un libro llamado Datos para establecer un juicio sobre el espiritismo. En él reúne las actas sin ordenar y les añade notas que inducen al lector con su creencia. Asákov, furioso con Mendeleev, realiza el trabajo Ciencia y Charlatería, donde ordena y reedita las actas y añade sus propios argumentos. La siguiente década, en 1886, Asákov se interesa por la fotografía trascendental, un fenómeno del que oye hablar en San Petersburgo. Para experimentar este fenómeno va a Londres y elige al medium William Eglinton, con el que había trabajado en Rusia. En la casa de un rico caballero inglés amigo de Asákov se prepara la reunión. Los asistentes a ella son el dueño de la casa, su esposa, dos amigos, Asákov y Eglinton, el medium. A la entrada del salón elegido hay una cortina púrpura suspendida de un lado a otro. Para obtener oscuridad, las ventanas se cierran y a su vez se cubren con telas. Las placas para las fotografías están marcadas con caracteres rusos y habían sido traídas como la cámara por el propio Asákov. Cuando todo está preparado, Asákov cierra con llave la sala y el medium entra en trance. Pero estas manifestaciones no satisfacen a Asákov, así que da por finalizada la sesión cuando de pronto sale de detrás de la cortina una forma humana que avanza unos pasos y se coloca junto a Eglinton.
que yace inconsciente en la silla. Asakov describe a este ser como un hombre joven, lleno de vida, vestido de blanco, con barba negra, cejas pobladas y oscuras, mirada enérgica y una especie de turbante que rodea su cabeza. Asakov puede realizar sus fotografías, pero Eglinton cae inconsciente al suelo. Aunque la situación es crítica, deciden no moverse. La cortina se abre y reaparece el espíritu que se acerca a Eglinton e inclinándose sobre él, empieza a darles bases sobre su cuerpo. El médium se levanta recuperado levemente y el espíritu lo rodea con sus brazos y lo lleva hasta su asiento. Finalmente, uno de los guías de Eglinton les recomienda sacar al médium al aire libre y que beba agua y brandy. Eglinton, que continúa en un profundo trance, no puede tenerse de pie y, presa de violentas convulsiones, expectora sangre. Los asistentes la atienden mientras Asakov, junto con uno de los miembros, se ausenta para revelar las placas. Cuando regresa, le dice al médium que el resultado es satisfactorio. En las fotos se perciben dos formas y se distingue perfectamente a Eglinton y al espíritu. Estas fotografías son la prueba definitiva para los que decían que las materializaciones eran el producto de una alucinación colectiva. Si es así, la cámara no podría captarlas, ¿no? Sabemos que Asakov trabaja en varias ocasiones con la famosa medium italiana Eusapia Palladino. Lo que no es muy sabido son los inicios de esta relación, que son a través del investigador español Manuel Otero Acevedo, conocido por su recelo al mundo espiritual y que comienza a trabajar con una jovencísima Eusapia. Estudia a la medium durante 3 meses en Nápoles, siendo testigo de las impresiones en yeso de caras y una impresión a plena luz de unos dedos de niño de apenas 1 año, en la que incluso se puede apreciar las líneas de las huellas. Otero Acevedo entabla correspondencia con Asakov y le habla de la medium, hasta ese momento desconocida, asegurándole no dudar de la realidad de los fenómenos observados y explicando que él se ofreció al estudio de las sesiones con las ideas preconcebidas de un férreo materialista. Asakov hasta entonces había trabajado con Madame d'Espérance y era consciente de que se necesitaban varias sesiones para no agotar al médium, ganarse su confianza y poder observar algún fenómeno complejo, siendo consciente de la dificultad de producir una materialización a plena luz como la que obtuvo Otero Acevedo, y esto hace que Otero sea para él mayor experto en materia de mediunidad que el famoso criminólogo César Lombroso. Este convencimiento, y no la conversión de Lombroso como se piensa, es la que anima a Asakov a organizar las sesiones con Eusapia Palladino en 1892 en Milán. Y un apunte importante a tener en cuenta es que 3 autores materialistas que se iniciaron con Palladino cambiaron de convicción al aceptar la existencia de la mediunidad. Estos fueron Charles Richet, César Lombroso y Manuel Otero Acevedo. Llega un momento importante en la vida de Asakov, que es la publicación en 1890 de su libro Animismo y Espiritismo, en 2 tomos y en alemán. Digamos que es una fusión de todas sus excepcionales investigaciones, experimentos y observaciones científicas en el campo espírita. Gracias al análisis concienzudo e imparcial de los numerosos casos presentados por el autor, esta obra resulta ser una valiosa ayuda en el proceso de distinguir entre los fenómenos psíquicos, producidos por el espíritu encarnado, y los fenómenos espíritas, producidos por el espíritu desencarnado. Asakov, para ello, viaja a diferentes países y estudia a los mejores médiums de la época, como Florence Cook, Daniel Douglas Home, Madame d'Espérance, el médium William Eglinton
o Eusapio Paladino, entre otros. Uno de los pasajes más brillantes en la vida de Asákov fue la polémica que sostuvo con el profesor alemán Edwin von Hartmann, doctor en filosofía y considerado sucesor de Schopenhauer. Este es muy crítico con los fenómenos mediúnicos y tiene la teoría que los fenómenos espíritas tienen un fondo biológico. Con esta idea publica una obra en alemán titulada Der Spiritismus, donde habla de la hipótesis que los fenómenos espiritistas son a causa de una fuerza nerviosa, alucinación o por el inconsciente. Esta obra abre un debate con Asákov, que en respuesta es cuando publica la obra antes mencionada Animismo y Espiritismo, donde se estudian con gran criterio los fenómenos mediúnicos. A su vez, el doctor von Hartmann responde con la obra La hipótesis de los espíritus, el espiritismo y sus fantasmas, donde insiste sobre los argumentos que ya le ha rebatido Asákov. Lamentablemente, la enfermedad de Asákov no le permite contestarle y se compromete en su lugar el sabio alemán Karl Durbrell. Poco después, en 1892, en Milán, Italia, es llamado a participar con una comisión de profesores en numerosos experimentos con medium famosos como Eusapio Paladino para atestiguar la veracidad de los fenómenos espiritistas observados en la oscuridad, donde, al parecer, Asákov realiza un informe brillante. Esta comisión estuvo compuesta de filósofos, físicos, astrónomos, científicos, médicos como Charles Richet o criminalistas como César Lombroso, quien parece ser se arrepiente de su creencia materialista y acepta las manifestaciones espíritas. Asákov también es conocido por el libro Un caso de desmaterialización parcial de un medium, publicado en 1896. En esta obra aborda el fenómeno de la materialización. En él cuenta la investigación que hace a una sesión realizada el 11 de diciembre de 1893 en Helsingfors, Finlandia, donde se atestigua por la vista y el tacto un fenómeno impresionante como es la desmaterialización parcial del cuerpo de la medium Madame d'Espérance. Algunas fuentes dicen que el investigador estaba presente, pero en el libro que escribe con los pasos de la investigación que realiza este fenómeno, cuenta que la medium pidió a una asistente a la reunión, a la señora Helf, que escribiera una carta a Asákov y en ella le contase todo lo sucedido ese día. Ella cuenta cómo llegó la medium, se acomoda y comienzan los fenómenos. También su situación en el semicírculo de 15 asistentes y cómo esta posición le permite ver por el espacio abierto en la cortina a la medium en todo momento. La señora Hell le cuenta cómo percibe que Madame d'Espérance se pone nerviosa manoseando su vestido. La medium pide a uno de los asistentes que le dé la mano y apoyándola sobre su vestido a la altura de las piernas, comprueba con él que éstas no están. Pero curiosamente, esta palpación le produce un dolor agudo. Aún así, ella pide a varias personas que comprueben este fenómeno. Finalmente, al cabo de unos 15 minutos, sus piernas se restablecen. La señora Hell dice que ve cómo el vestido de Madame d'Espérance se hincha y cómo sus pies reaparecen cruzados como estaban antes del fenómeno. Cuando recibe esta carta, Asákov decide hacer una investigación exhaustiva y, a pesar de su estado de salud, viaja a Helsingfors para entrevistarse con los testigos, ver el lugar donde se realiza la sesión, incluso para comprobar qué luz había, por ser este un fenómeno único. Así pues, que el 18 de febrero de 1894, 3 meses después de los hechos, emprende un largo viaje hacia Finlandia, donde lo reciben el señor Seilin y su esposa, dueños de la casa donde se produjo el fenómeno. Ellos tienen el salón dispuesto tal como estaba el día de la sesión y también reúnen a varios de los testigos para que le cuenten a Asákov
lo que recuerdan de ese día. Después de un trabajo de investigación, emite sus conclusiones. Nunca hubo fraude por parte de Madame d'Espérance. Si queréis saber más de esta indagación, encontraréis más información en el libro Un caso de desmaterialización parcial, escrito por Asakov. Después de una larga enfermedad que lo deja paralítico y ciego de un ojo, desencarna en San Petersburgo el 4 de enero de 1903, hace ahora 120 años. Y no puedo más que quitarme el sombrero ante este polemista temible y escritor delicado. Parece ser que tenía un carácter amable y una voluntad de hierro que hace que se haga grande frente a los obstáculos. Recopilando información para esta biografía, me encuentro ante un hombre que tiene una gran pasión por el ideal espírita, que es muy inteligente, muy activo y que con su dedicación a la investigación de tantos y tantos fenómenos hace que no tengamos duda de la autenticidad de todos ellos. Hombres como él, que en el siglo XIX sacrificaron su vida, su dinero, su prestigio y su honor por el espiritismo, no fueron muchos, pero fueron muy grandes. Muchas gracias.